En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. San Ignacio de Loyola, quien celebramos hoy 31 de julio, nos dejó muchas frases. Hoy nos quedamos con esta: en todo, amar y servir. Hoy comenzamos El Espejo hablando de uno de los santos más conocidos de la Iglesia, San Ignacio de Loyola, un hombre que descubrió a Dios en una herida y lo encontró del todo a orillas de un río. Nació en 1491 en el castillo familiar. Soñaba con glorias de caballero hasta que una bala de cañón en Pamplona cambió su rumbo. Durante su larga convalecencia, las vidas de Cristo y de los santos encendieron en él un deseo nuevo, pero la verdadera transformación llegó en Manresa, junto al río Cardoner, donde Ignacio comprendió que Dios estaba en todo. De esa luz nacieron los ejercicios espirituales y más tarde la Compañía de Jesús. Cuando murió en 1556, miles de jesuitas anunciaban ya por el mundo al Señor que él había aprendido a ver en cada cosa. Bienvenidos al último programa de esta temporada radiofónica del Espejo de Mérida Badajoz, aquí en la cadena COPE. Saludos de Ana Belén Caballero. Hoy vamos a hablar de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, que en este mes de julio que hoy finaliza ha celebrado su tradicional peregrinación al Santuario de Lourdes en Francia, con numerosos enfermos y voluntarios. Además, nuestros colaboradores Rocío Pérez y Pedro Monti nos traerán nuevas recomendaciones sobre qué leer y qué escuchar en estos días de verano. Comenzamos. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Hoy hablamos de una de las experiencias más luminosas de nuestra Iglesia diocesana, que es la peregrinación de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes al santuario del mismo nombre, que cada mes de julio, desde hace ya muchos años, reúne a enfermos y voluntarios en un clima de fe, de servicio y de esperanza. Es una peregrinación que transforma vidas y que muestra de una manera muy concreta el rostro samaritano de nuestra archidiócesis. Nos acompañan hoy en nuestros estudios Alejandro García Tenorio Encinas. Muy buenas, Alejandro. Muy buenas, ¿qué hay? ¿Qué tal estamos? Durante años fue voluntario y ahora peregrina además como enfermo. También tenemos a María Torrado González, que es joven voluntaria que participa en esta peregrinación ya por segundo año. Hola, María. Hola, buenas, ¿qué hay? Bueno, pues con ellos vamos. Primero queremos saber qué es exactamente, para aquellas personas que nos estén escuchando y no conozcan, no hayan oído hablar de la hospitalidad de Lourdes, ¿qué es exactamente y cuál es su misión en nuestra archidiócesis? Bueno, pues la Hospitalidad de Lourdes es una asociación católica y diocesana. Es una organización que la componen personas de todo tipo, de toda edad, ¿no? Y a la cual se puede uno asociar, es decir, pertenecer a ella como socios. La misión fundamental que tiene la hospitalidad es el acompañamiento a los enfermos, porque se puede poner el énfasis en lo que es la peregrinación a Lourdes, pero desde la hospitalidad lo que queremos es que hacer ver que el hospitalario no es única y exclusivamente el voluntario que va a Lourdes en esos 6 días que estamos allí, sino es una vocación, es un servicio, es algo una identidad que se lleva y que se tiene que desarrollar a lo largo de todo el año. Entonces, pues claro, está el que ese acompañamiento se haga en el día a día en los asilos, en el día a día con gente discapacitada como son los niños del Colegio de la Luz, en cualquier realidad donde se necesite un acompañamiento al enfermo, ahí tenemos que estar. Y para eso nos tenemos que formar. ¿Y la peregrinación que se hace en julio, qué le caracteriza? ¿Por qué es tan especial para enfermos y voluntarios? Pues porque te encuentras con la Virgen, y es que la Virgen lo es todo. ¿Sabes? Es decir, yo llegué a Lourdes arrastrado por mi querida esposa, mi santa esposa. ¿Sabes? Yo, aun siendo católico, una familia pues muy católica, y vivir la fe, ¿sabes? Yo la Virgen era una cosa como que la tenía un poquito. A mí me costaba rezar el rosario, me sigue costando, pero bueno, era una cosa que la tenía como ahí un poquito apartada. Y a raíz de una experiencia que tuvimos en nuestra familia, pues bueno, pues el Señor tiene sus caminos, y le llegó una información a mi esposa de que había esa peregrinación, y yo le dije, mira, tú estás mal, estás muy mal, digo,
coge y ve. Ay, no me apetece. Digo, sí, ves. Y entonces fue ella instigada por mí, ¿sabes? Y entonces vino, de hecho, a Lourdes vamos mucha gente con nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, nuestros deseos de recuperarnos, ¿no? De que se nos haga nuestro milagro, ¿no? Pero Lourdes es algo más. Lourdes, cuando tú vas allí, vuelves y a lo mejor vuelves cojo y sigue volviendo cojo. O vuelves como yo, que me sigo mareando sin haber bebido, ¿sabes? Entonces uno va con ese deseo y se vuelve lleno porque ve que y se dan milagros de eso, pero se ve que el mayor milagro es tener a Dios, es tener a la Virgen dentro de él. Uh-huh. Vamos a hablar un momento con María, que nos va a contar cómo va el voluntariado, ella que ha sido voluntaria ya por segundo año. ¿Qué te movió, María, a apuntarte como voluntaria a esta peregrinación? Pues bueno, el motivo principal o el motivo inicial fue mi guía, el que yo considero mi guía espiritual, Kiko, que es un sacerdote de la diócesis, y yo no tenía ni idea de que se hacía en Lourdes. A mí me dijo, yo he ido muchos años como voluntario y ahora voy como sacerdote, ¿no? Anímate, ¿no? Él dice, déjate sorprender. Y tenía razón, me dejé sorprender por el Señor y allí descubrí pues lo que ha comentado Alejandro, ¿no? Que estaba el Señor, pero que estaba a través de la Virgen y sobre todo a través de las personas a las que íbamos acompañando. Uh-huh. ¿Qué te impresionó esa primera vez que llegaste a Lourdes y esa convivencia con los enfermos? ¿Qué es lo que más te impresionó? Pues la capacidad de sonreír ante, pues yo qué sé, una enfermedad terminal, ante una noticia mala, la capacidad de levantarte y sonreír a los demás aunque no tengas fuerzas, porque vi que realmente la fuerza de ellos era Dios, ¿no? Era el Señor. Sí, sí. Imagino que esas son cosas que no se enseñan en ningún sitio, no se enseñan en un aula, no se enseñan, son cosas que hay que vivirlas, ¿no? Sí, de hecho, cuando intentamos explicarle a la gente lo que hay en Lourdes o lo que vivimos, no podemos. O sea, es imposible explicar con palabras lo que vivimos cuando estamos allí. Son muchos los jóvenes que últimamente se están animando a ir como voluntarios a esta peregrinación a Lourdes. ¿Qué crees que hace que Lourdes toque tanto el corazón de los jóvenes para que una vez hayas ido, vuelvas el segundo año y haya tantos jóvenes que se incorporen? Pues creo que lo principal es que nos saca del mundo en el que vivimos actualmente, de esa sociedad individualista que nos hace ir a nuestra bola, y cuando llegas allí descubres que no va sobre mí, o sea, no va sobre el yo, sino que va sobre el otro, y al acompañar a los demás y descubrir ese modo de vida que es el que Dios quiere para nosotros y que es el que nos llena, pues cambia todo, y por eso engancha tanto. Sí, sí. ¿Y qué le dirías a esos jóvenes que, bueno, pues no pueden estar escuchando y pueden sentirse llamados a servir de esa manera, pues acompañando a enfermos en esta peregrinación durante el resto del año en el Colegio de la Luz, como nos comentaba Alejandro? ¿Qué le podemos decir a esos jóvenes? Bueno, pues yo transmito el mensaje que me dieron al principio, que se dejen sorprender, que el Señor es muy grande y que hay muchas personas que los están esperando allí. Y aquí también, ¿no? Donde sea que vivan, pero allí hay muchas personas que los están esperando a través del Señor. Alejandro, después de escuchar este mensaje tan bonito que nos deja María, tú además que has tenido que vivir esa transición que decíamos de voluntario a enfermo, ¿cómo ha sido ese cambio interior? Porque no tiene que ser fácil. Pues mi experiencia dice que no tiene nada de fácil, porque yo cuando fui, las 2 primeras veces que fui de voluntario, pues claro, era el decir, bueno, voy a hacer algo, ¿no? Voy a ayudar a la gente, voy a darme, ¿no? Y entonces, pues claro, ya en el darte tienes tu recompensa, tienes esa gratificación, ¿no? de decir, bueno, pues ya estoy aquí, me doy y la gente lo que hace es recibir lo que yo doy, ¿no? Pero, como te decía al principio, no te das cuenta de que vas a recibir y a llenarte más de lo que tú te vacías, ¿sabes? Entonces, cuando llegas y estás con el enfermo, como muy bien has dicho, María, ves que, porque a mí es curioso, ¿no? Mucha gente cuando le dices de ir a Lourdes te dice, oh, quita, que yo, ahí a ver penuria, yo me quedo en casa que ya las tengo, ¿no? Entonces, pues bueno, te llama la atención, ¿no? Dices, porque, bueno, es cierto, que allí vas y ves a gente terminal, ves a gente en camilla, ves a gente paralítica que no puede moverse, que hay que darla de comer, ¿no? Entonces, claro, tú dices, para eso me quedo en casa, ¿no?
Pero claro, cuando vas allí y le ves que no es tristeza, que es alegría, que no es egoísmo, que es generosidad, que no es desesperanza, sino todo lo contrario, es anhelo de querer no ya estar bien físicamente, sino de sentirse bien. ¿Sabes? Porque aquí estamos, como dice María, mucho en el tener, ¿no? El poseer, y no tanto en el ser. Y donde realmente está lo bueno es en el ser, en qué soy, cómo me siento, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega el momento en que tienes algún problema, tienes algún percance y ya dices, no, pues ya no puedes ir a ayudar. Ahora tienes que ir a que te ayuden, si quieres. Bueno, pues ese paso es difícil. Es decir, de principio te plantea, no me apetece ir. ¿Sabes? Porque es otra forma de ver esa realidad. ¿Sabes? Tú lo habías visto desde tu punto de ayudar. Ahora tienes que dejarte ayudar. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues que yo llegué allí. Digo, bueno, sí, yo voy a ir porque tengo que ir. Entonces, llegué allí, pues claro, llegué allí con mis intenciones de voluntario, no con mis intenciones de enfermo, ¿no? Y de donde me había puesto la Virgen y el Señor. Me habían puesto que yo tenía que ir de enfermo. ¿Qué pasó? Que claro, que el primer día me puse como si fuera un voluntario. Pues, para arriba, para abajo, arriba. ¿Y qué hago y qué no hago? Llevando la silla, cogiéndola, que ahora hay que hacer esto. Pues claro, a la media hora la Virgen vino, me dio un toque y me dice, no te has enterado. No te has enterado de nada, Alejandro. De nada. Dice, y como no te has enterado, yo te lo voy a explicar. Y me tuvo el primer día en cama. Con un mareo horrible, porque lo mío, mi ictus, por lo que me ha afectado sobre todo al equilibrio, la coordinación, las situaciones así muy estresantes enseguida me tumban, ¿sabes? Entonces, pues me tumbó, ¿sabes? Y me pasé el primer día en cama. Bueno, pues a partir de ese día que ya me recuperé, mi querida y santa esposa me dice, vas a hacer caso ya. Y le dije, bueno. Y entonces ya a partir de ese momento cogí y me decían, hay que sentarse en la silla de ruedas, que te van a empujar, hay que sentarse. Hay que ir aquí y quedarte quieto y no hacer nada. Hay que ir aquí y quedarte quieto y no hacer nada. Y entonces me vi que estaba aprendiendo otra cosa, que era la humildad para dejarse ayudar. ¿Sabes? Importante es también eso cuando uno está enfermo. Sí, porque uno se cree muchas veces, ¿no?, que él depende de todo él. ¿No? Todo depende de él. Yo lo puedo, yo lo hago, yo voy a hacer, ¿no? Y no nos damos cuenta de que quien hace y quien obra es el Señor, ¿sabes? Y entonces tienes que tener humildad para reconocer que dejarte ayudar. Y cuando te dejas ayudar, estás ayudando. Entonces, yo lo que he descubierto en este tránsito ha sido eso, que yo también estoy ayudando. Que ahora desde esta posición de enfermo yo también ayudo a aquel voluntario. Bueno, pues con el testimonio tanto de Alejandro como de María hemos visto cómo Lourdes es un lugar donde la fragilidad se convierte en encuentro, donde el servicio se hace oración y donde la Iglesia pues muestra ese rostro cercano y humano. Muchas gracias, María, Alejandro, por vuestro testimonio y por esa misión que cada año abre camino de esperanza en nuestra diócesis y en esas personas, tanto de voluntarios como de enfermos, que acuden en peregrinación a Lourdes. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos este momento y por hacer visible a la hospitalidad. Y una cosa que también le digo, es decir, que nosotros también trabajamos con los enfermos a través de la oración. Y ahora pues tenemos a una enferma muy, muy querida por todo el grupo que está pasando un momento delicado y bueno, y os pediría que orarais por ella y que... Pues nada, ponemos a todo nuestro ejército. Qué bueno, qué bonito, a todo nuestro qué palabra más bonita. A orar por la salud de ella y de todas las personas que se están viendo en estos momentos, bueno, pues privadas de salud. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Continuamos en El Espejo echando ahora una mirada a la actualidad de nuestra archidiócesis. La Comisión Diocesana de Acción Católica General ha participado en Málaga en la Asamblea General de Acción Católica General y en el encuentro de laicos de parroquias celebrados del 23 al 26 de julio.
Nuestra archidiócesis ha tenido una presencia muy activa en estas jornadas, impartiendo un taller sobre la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia de género y la trata, acompañando a niños y jóvenes y colaborando en la conducción de varias actividades. Bajo el lema Compartiendo Caminos, acompañando esperanzas, más de 1.200 laicos de toda España han reflexionado sobre la importancia del acompañamiento en la vida parroquial y sobre el papel de un laicado maduro y comprometido. Y 70 jóvenes de nuestra diócesis y de otras diócesis españolas han participado en la Asamblea General de la Juventud Estudiante Católica celebrada en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Bajo el lema Luces, Juicios y Acción, los jóvenes han trabajado temas clave para la vida estudiantil como la salud mental, las redes sociales, el consumo, la espiritualidad, el sentido del estudio o la vocación. La Asamblea ha combinado formación, convivencia y oración. En la sesión estatutaria se renovó al equipo permanente para los próximos 3 años. La nueva presidenta es Clara Rodríguez de Plasencia, acompañado por Paula Gázquez de Palencia y Diego Pi de Tenerife. Y la parroquia de La Zarza acogió la entrega de diplomas de la Escuela Diocesana de Formación Básica, donde 18 laicos de la localidad culminaron 2 cursos y medio de formación. El acto tuvo lugar al finalizar la Eucaristía de la novena a la Virgen de las Nieves con una ermita llena de fieles y fue presidido por Francisco José Andrades Ledo, acompañado por el equipo diocesano y el párroco. Se destacó el compromiso de los alumnos y el valor de la formación para fortalecer la vida parroquial y el servicio en la comunidad. Y un último apunte, mañana 1 de agosto tienes una nueva oportunidad para descubrir la Catedral de Badajoz desde una perspectiva diferente, a través de la visita guiada nocturna por espacios no incluidos en el recorrido habitual y que culminará con la subida a la torre a 41 metros de altura con una panorámica única de la ciudad iluminada y del horizonte portugués. Como decimos, será mañana sábado a las 10 de la noche. La apertura de la Puerta del Cordero, por donde se entrará, será a las 9:30 de la noche y tiene un coste único de 10 euros. Anímate a visitar nuestra catedral. Os recordamos que puedes seguir informado de todo lo que ocurre este verano en nuestra archidiócesis en la página web meridabadajoz.net y en sus redes sociales. Y en este momento del programa llega Rocío Pérez con su recomendación literaria para estos días estivales. Hola Rocío, ¿de qué libro nos vas a hablar esta tarde? He hecho algo que para mí era impensable. Me ha hecho rememorar los colores y las perspectivas. Hola, ¿qué tal estáis? Nos encontramos una semana más en este caluroso verano para refrescarnos un poco a través de la lectura. En esta ocasión de la mano de Mariano Fresnillo Poza con su obra El pincel de luz, un océano de color desde la ceguera. Mariano es periodista, comunicador, pinta y realiza otras actividades artísticas en su tiempo libre. Al quedarse ciego con 18 años, era capaz de imaginarse conceptos difíciles de visualizar para las personas invidentes, como por ejemplo el agua. Al artista su discapacidad, lejos de incapacitarle para el arte, le dio una predisposición diferente, sino que fue a más, y tan a más que nadó, se sumergió en la pintura. Pero la pintura no era una afición que le acompañara a Mariano desde siempre. Tenía una amiga que daba talleres de pintura y ella en internet vio un vídeo de personas invidentes que eran capaces de pintar. Mariano fue un poco reticente al principio, pero al final decidió zambullirse en este apasionante mundo de la pintura y, como él decía, visualizar elementos que eran difíciles para los invidentes, como por ejemplo el agua, y nadar en ese agua tan apasionante, en esas tonalidades azules, que en alguna entrevista que he escuchado de él dice que qué complicado es, o era, cuando le dices a quien te acompaña a darte los colores, el azul, y te dice, bueno, es que hay una gama de azules amplia. Bueno, pues en esta obra vamos a ser todos capaces, una obra inclusiva, de ver esa variedad de tonalidades. El pincel azul es un recopilatorio de 15 cuadros que recrean 15 obras que él admira de artistas conocidos. Se trata de una serie de reinterpretaciones desde un punto de vista creativo particular. 15 cuadros inspirados en la naturaleza sirven de lienzo para un experimento único. 15 amigos, 5 de ellos personas ciegas que vieron la obra a través de sus palabras. Aportan textos y visiones subjetivas sobre cada pintura y además otros 3 amigos le regalaron al autor 3 canciones. El resultado, sin duda, un diálogo, donde el arte es ante todo una forma de comunicación universal y compartida.
En esta obra, Mariano nos invita a un viaje sensorial donde la pintura, la música, la literatura se entrelazan, se mezclan para demostrar que cuando existe el deseo, como el que él le surgió a través de su amiga, siempre se encuentra el camino. Esta obra es profundamente inclusiva. Cuenta con un código QR y autodescripciones para que cualquier persona pueda sumergirse plenamente en la experiencia visual. Así nace como una propuesta que parecía algo imposible, pintar sin ver. Pero como Mariano en todo momento nos cuenta, como Mariano recalca, la obra es un testimonio vibrante de que las barreras solo existen para ser desafiadas. Ya saben, desafiemos esas barreras como él lo hizo hace 4 décadas. Veamos esta obra y vayamos más allá con sus audios, con sus testimonios de estos amigos, esta música que le han regalado a algunos de sus amigos. Formemos parte de esta propuesta de Mariano Fresnillo Poza, El pincel de luz, un océano de color desde la ceguera. Qué interesante, Rocío, este libro inclusivo El pincel de luz, de Mariano Fresnillo Poz. Muchas gracias por tu recomendación y por todas las que nos has traído estas semanas. Feliz verano, Rocío. Nos volvemos a escuchar en la nueva temporada. Pues sí, que tengáis un buen verano, descansad y nos escuchamos a la vuelta. Gracias. Y seguimos en El Espejo. Esta semana el Papa León XIV afirmaba en el encuentro de oración y fraternidad Cánticos por la Paz que al igual que quien bordea un arroyo llega a su manantial, así la belleza del canto puede acompañarnos hacia Dios. Y eso precisamente vamos descubriendo cada semana con nuestro colaborador Pedro Monti, que nos acerca en esta ocasión a la obra de la hermana Glenda, una voz que ha convertido la oración en canción y la canción en un camino hacia Dios. Adelante, Pedro. Hay músicas que llenan auditorios y hay músicas que llenan el alma. La música de la hermana Glenda pertenece a esas canciones que no necesitan hacer ruido para llegar al corazón, porque hay melodías que no se escuchan con los oídos, se escuchan con el silencio. Y en ese silencio es donde muchas veces Dios nos espera. La hermana Glenda, religiosa de la congregación de las Carmelitas de la Caridad Vedruna, descubrió hace años que la música podía convertirse en una forma de oración. Desde entonces, sus canciones han acompañado la vida espiritual de millones de personas, poniendo voz a los salmos, al Evangelio y a la experiencia de quienes buscan a Dios. Quien escucha a la hermana Glenda descubre enseguida que sus canciones no pretenden emocionar por su belleza, pretenden conducir al encuentro con el Señor. Cada letra nace de la palabra de Dios, cada melodía invita a detenerse, a respirar, a escuchar. Vivimos rodeados de ruido, corremos de un sitio a otro y sin darnos cuenta podemos olvidar que Dios no suele imponerse. Dios susurra, habla el corazón y nos espera con paciencia. Eso es lo que transmite la música de la hermana Glenda, una invitación constante a volver a lo esencial, a descubrir que la oración no consiste solo en hablar con Dios, sino también en dejar que Él nos hable a nosotros. Canciones como Nada es imposible para ti, Alma misionera, El Señor es mi pastor o No adoréis a nadie han acompañado retiros, adoraciones, peregrinaciones y momentos de oración en todo el mundo hispano. Porque cuando la palabra de Dios se convierte en canción, la fe encuentra un lenguaje que llega donde a veces no alcanzan las palabras. Así que hoy no tengáis prisa, escuchad despacio, dejad que cada verso repose en el corazón, porque quizá entre una estrofa y otra descubráis que Dios sigue pronunciando su nombre, que sigue llamándoos, que sigue regalando paz y que nunca deja de caminar a vuestro lado. Hermana Glenda, una voz serena, una guitarra sencilla y un mensaje eterno. Que su música nos enseñe a hacer silencio, para que en medio de ese silencio podamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible.
Gracias, Pedro, por este recorrido por la música de la hermana Glenda. Gracias además por estas semanas de recorrido musical que han sido música para nuestros oídos. Y con la música de la hermana Glenda nosotros nos despedimos y despedimos esta temporada del Espejo de Mérida Badajoz. Nos volveremos a encontrar en el mes de septiembre si Dios quiere. Ahora la información continúa en Mediodía COPE. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.